Muy bien. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy, que corresponde a la unidad que se llama planificación agregada. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla para comenzar con la sesión. Ya. Planificación agregada. La planificación agregada es un plan que se hace en base a la información que yo pueda recabar de las decisiones estratégicas que tiene una empresa. En la planificación y control de las operaciones existen varios planes que nos van a ayudar a nosotros a gestionar de forma eficiente los pedidos, los inventarios, los recursos, los procesos, las compras, etc. Tenemos una serie de planes, que se los voy a mostrar más adelante, que engloban en esta parte que se llama planificación y control de las operaciones. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el proceso de planificación y control de las operaciones debe seguir un enfoque jerárquico. ¿A qué me refiero con un enfoque jerárquico? Me refiero a que tiene que existir una integración vertical entre los objetivos estratégicos que definimos, entre los objetivos tácticos, que son a mediano plazo, y los objetivos operativos, que son a corto plazo de todo el sistema productivo. Y también estos planes o esta parte de la operación que se llama planificación y control, también tiene que existir una relación horizontal con el resto de las áreas funcionales de la organización. Porque el resto de las áreas que lleva una compañía nos va a insumar a nosotros para poder hacer este plan de operaciones, ¿ya? Que se llama planificación agregada. En esta gráfica que ustedes pueden ver acá, tenemos por un lado los objetivos estratégicos que debe seguir una empresa. ¿Y cuáles son estos objetivos estratégicos? Partimos, ¿cierto?, con el plan de marketing o el plan de negocios. Ideamos, ¿cierto?, qué es lo que yo quiero como empresa, cuáles son mis objetivos, a qué quiero llegar, cuáles son mis clientes, cuál es mi segmento, cuáles son mis proveedores, mis costos. Hacemos un plan de negocio, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a lograr? Y para poder hacer este plan de negocio, tengo que tener varios insumos. Por ejemplo, saber conocer mi capacidad, conocer o hacer un buen pronóstico de demanda, tener claro cuáles van a ser las promociones que voy a hacer y cualquier otra consideración del mercado para poder, ¿cierto?, hacer este plan de marketing. Y del plan de marketing vienen todos los planes, ¿ya?, que son parte de la planificación y control de las operaciones. En este curso vamos a ver 3 planes. Primero, planificación agregada, un plan a mediano plazo, ¿ya?, que nos va a decir cuánto y cuándo tengo que producir. El segundo plan se llama plan maestro de la producción, que nace de la planificación agregada, es un plan a corto plazo en comparación a la planificación agregada, y vamos a saber en detalle cuál va a ser la planificación de un producto en particular. Y el tercer plan que vamos a ver, que nace a partir del plan maestro de la producción, se llama planificación de requerimientos de materiales, o también conocido como MRP. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 planes que vamos a ver dentro de este grupo, ¿cierto?, que se llama planificación y control de las operaciones. Que ya no estamos a un nivel estratégico, estamos entrando ya a un nivel más táctico y operativo. Táctico va a ser la planificación agregada y operativo va a ser
el plan maestro de la producción y el plan de requerimientos de materiales. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer una planificación de la producción? ¿Por qué, cierto? Cuando existe una variabilidad en las tasas de demanda en cada periodo, cada vez se torna más compleja la decisión de saber cuándo y cuánto producir. No puede ser una decisión antojadiza. Estaría en un error grave. Todo tiene que ser planificado. Si vamos a trabajar en operaciones, no puede ser todo antojadizo. Tiene que ser todo bien planificado. Y para eso existen una serie de planes que le acabo de contar que nos van a ayudar a llevar un control de las operaciones, manejar el presupuesto, controlar nuestros costos y, por supuesto, ser eficientes para poder cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Y obviamente agregar valor en base a lo que se definió, ¿cierto?, como un objetivo estratégico de la empresa. Cuando nosotros hacemos esta planificación de la producción, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo es poder coincidir la tasa de producción con la tasa de demanda. Por eso les enseñé, ¿cierto?, a hacer pronósticos de demanda para poder tener una idea de cuánto es lo que yo tengo que producir. Y ojalá que ese pronóstico tenga el menor error posible para que no tenga un excedente de inventario o, por otro lado, quiebres de stock. Recuerden que cuando vimos inventario, lo ideal es tener la cantidad óptima de inventario, ni más ni menos. ¿Cómo sé cuál es la cantidad óptima? En base a un buen pronóstico de demanda, para poder producir lo que realmente necesito y no producir de más, ni tampoco producir de menos. Entonces, la planificación de la producción se debe realizar en diferentes horizontes de tiempo. Por eso existen planes a largo plazo, también existen planes a mediano plazo y también existen planes a corto plazo, ¿ya?, que cada uno tiene una característica especial, ¿cierto? Y tiene un objetivo también específico. Si vemos, ¿cierto?, los planes, los principales planes que tiene, ¿cierto?, la planificación y control de las operaciones, tenemos el primer plan, que es la planificación agregada. ¿Cuál es el horizonte de tiempo de la planificación agregada? Esta planificación agregada tiene un horizonte de tiempo de 3 a 18 meses. Es el horizonte de tiempo que se utiliza para poder hacer una planificación agregada. Generalmente se utiliza un año o 2 como máximo, ¿ya? Pero podría encontrarse casos, dependiendo del tipo de producto, que podrían ser planes agregados más acotados, que podrían ser de 3 meses hacia arriba. Pero generalmente estos planes son con un horizonte de tiempo de un año o un año y medio. ¿Para qué nos va a servir la planificación agregada? Nos va a servir para poder determinar cuánto va a ser la producción y poder planificar todo el año los recursos que yo voy a necesitar para poder cumplir con los requerimientos, ¿ya? Y este plan, si es que me equivoco, ¿cierto?, tenemos la posibilidad de ir actualizándolo año a año. Por otro lado, tenemos un plan que se llama Plan Maestro de la Producción. El primer plan, como les contaba, se llama Planificación Agregada. Este apellido agregada es muy importante porque vamos a agregar en familias de productos. Voy a hacer un plan agregado, no detallado, ¿ya? Por ejemplo, si estamos trabajando en una industria o en una empresa que fabrica bicicletas,
yo podría agrupar estas bicicletas en dos familias de productos. Las bicicletas de montaña, por ejemplo, y las bicicletas de carrera. Esa va a ser una planificación agregada por familia de productos. En comparación al siguiente plan, que se llama Plan Maestro de la Producción, que es un plan en un periodo más acotado, que es en base a semanas o meses. Generalmente un plan maestro de la producción es a 2 meses a 3 meses. ¿Y qué es lo que hace este plan? Toma el plan agregado, que está por familia de productos, y lo desagrega en los distintos productos. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando la familia de productos de las bicicletas de montaña, después el plan maestro de la producción desagrega esta familia de productos y hace un plan para cada tipo de bicicleta. La bicicleta Aro 15, Aro 24, Aro 32, no sé, no soy experto en bicicletas, pero lo que les quiero explicar es que de esta familia de productos, que puede tener muchos productos, nace el plan maestro de la producción que desagrega esta familia de productos y se hace un plan para cada tipo de producto. ¿Ya? Más abajo del plan maestro de la producción y muy a corto plazo, en un orden de días o semana, existe lo que se llama el plan detallado de producción, donde yo voy a coordinar, por ejemplo, qué operario voy a asignar a cierta tarea. ¿Ya? Son planes que son más específicos, ¿ya? Que se van planificando en horizontes de días o semanas. Y por último, tenemos el plan de requerimiento de materiales, MRP, que este plan de requerimiento de materiales se ejecuta a partir del plan maestro de la producción, del plan número 2. ¿Ya? Yo tengo mi plan maestro de la producción, voy a determinar cuánto voy a producir y en base a ese cuánto yo voy a planificar la compra de materiales. ¿Cuándo tengo que tener las ruedas de la bicicleta para que estén disponibles en la semana 4 el producto terminado? ¿Cuándo tengo que tener los marcos de las bicicletas para que estén en la fecha que lo necesita el cliente? ¿Ya? Esa es la idea del plan de requerimiento de materiales. Nace a partir del plan maestro de la producción y vamos a ver las compras de los componentes que me van a ser finalmente mi producto final. Si analizamos entonces nuestra cadena de valor de nuestra empresa, tenemos por un lado el área de adquisiciones, el área de producción donde nosotros estamos trabajando, ¿cierto? El área de distribución y el área de ventas. A largo plazo, sabemos que tenemos que hacer una planificación estratégica donde nosotros vamos a definir los objetivos estratégicos que quiere seguir la empresa. Y de la planificación estratégica nacen los distintos planes de acción. Y dentro de esos planes de acción están, ¿cierto?, la planificación de la producción. ¿Ya? Y ahí están todos los planes que les acabo de indicar. Planificación agregada, a largo plazo, plan maestro de la producción a mediano plazo, plan detallado de la producción a corto plazo y planificación de los requerimientos de materiales, que sería, ¿cierto?, a continuación del plan maestro de la producción. Como pueden ver acá, ver en esta lámina, dentro del mediano plazo, tenemos lo que estamos trabajando, ¿cierto?, la planificación de la producción, y existen otros planes, ¿cierto?, que están relacionados con las compras de materiales, la planificación de la distribución, la planificación de la demanda, ¿cierto? Y a corto plazo están los requerimientos materiales, que van de la mano con el plan maestro, la planificación del transporte, qué camión voy a asignar a la ruta que va mañana, qué moto me va a ir a hacer la entrega de la suscripción del diario, por ejemplo. Eso es un plan a corto plazo. Estoy planificando lo que va a pasar mañana o a más tardar, ¿cierto?, lo que va a pasar
la próxima semana. Bien, veamos entonces el detalle de la planificación agregada. ¿A qué se refiere hacer una planificación agregada? Esta planificación agregada, ¿cierto?, abarca un horizonte de planificación de 3 a 18 meses e incluye actividades relativas a la planificación de ventas, presupuestos, gestión del personal, selección de proveedores y planes de producción. Para eso vamos a utilizar esta planificación agregada. ¿Cómo se inicia el proceso para poder hacer una planificación agregada? Lo primero que tenemos que hacer es tener la estimación de las necesidades futuras de los productos finales. ¿Y cómo voy a saber las necesidades futuras de los productos finales? Las voy a conocer en base a un buen pronóstico de demanda, ¿ya?, para poder planificar, ¿cierto?, y saber cuánto es lo que necesito periodo a periodo. Esta demanda, que son proyecciones, ¿cierto?, que se usan modelos matemáticos para poder llegar al número que ando buscando, ¿cierto?, es agregada. No hago un pronóstico de demanda por cada producto, sino que se hace por familia de productos. Y generalmente esta familia de productos, yo tengo que buscar una unidad que sea equivalente. Por ejemplo, puede ser cantidad de trabajadores que necesito para hacer todos los productos que tiene la compañía, horas hombre que vamos a utilizar mes a mes para poder cumplir los requerimientos de los clientes, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos la planificación agregada, que se hace en base a familia de productos, generalmente tenemos que utilizar una unidad de medida que represente la planificación de los recursos que voy a utilizar para poder cumplir con estos pedidos. Esto significa, dice, que agrega o suma todos los productos en una unidad equivalente, como les decía. Horas hombre, cantidad de trabajadores, horas máquina, etc. ¿Ya? Y se propone, ¿cierto?, una cifra global como plan de producción. Voy a necesitar 50 trabajadores mes a mes para poder hacer todos los tipos de bicicleta que necesito. Esa sería la unidad equivalente. ¿Ya? Entonces, también impone al sistema productivo que verifique si tiene la capacidad global para atender ese nivel de producción. Eso es muy importante. Si es que yo planifico a largo plazo con esta unidad equivalente, lo primero que tengo que saber es si voy a tener la capacidad para poder cumplir lo que estoy planificando. Eso es lo primero que yo tengo que tener en consideración. Por eso es importante hacer el plan de negocios para saber todos los insumos que voy a tener disponibles, para saber si voy a poder tener la capacidad, las máquinas, el proceso para poder cumplir lo que estoy proyectando. ¿Qué pasa si es que yo estoy haciendo una proyección y me doy cuenta de que no tengo la capacidad para poder realizarlo? Tengo dos opciones. La primera opción que tengo es desarrollar un proyecto para aumentar la capacidad de producción. Por ejemplo, construir una fábrica para poder aumentar la línea de producción y poder tener más capacidad de producción o más horas de trabajo disponible para poder cumplir con las expectativas de los clientes. Pero sabemos que eso se puede dar como no se puede dar, porque a lo mejor la empresa no tiene los recursos para poder invertir, porque no es una inversión barata, ¿cierto? Armar una nueva fábrica, colocar una nueva línea de producción, hacer la puesta en marcha, son recursos y sabemos que las empresas, ¿cierto?, no tienen muchos recursos y tienen que utilizarlo en forma eficiente.
Entonces, ¿podría ser una opción? Sí, podría ser una opción, pero generalmente las empresas no están en condiciones de ampliarse. Algunas sí, obviamente, pero generalmente las empresas tratan de sobrevivir con lo que tienen. ¿Ya? Esa es la primera opción. Aumentar la capacidad invirtiendo en un nuevo proyecto, en nueva línea de producción, en nuevas máquinas, etc. O la otra opción, que puede ser la opción número 2, es retroalimentar el sistema de la planificación agregada, repensar lo que planifiqué y ver dónde puedo mejorar, ¿ya? Para poder modificar y adaptarme a lo que tengo disponible, ¿cierto? A la capacidad actual. Entonces ahí tengo que hacer una reingeniería y ver, ¿cierto?, dónde tengo que ajustar para que poder cumplir, ¿cierto?, con lo que me piden los clientes por un lado, pero también teniendo en consideración que tengo que tener en consideración la capacidad que tiene la fábrica. No puedo hacer más de lo que la capacidad me permite. ¿Cómo lo hago? Sí, hay otras opciones. Sí, pueden haber. ¿Cuáles? Subcontratación, por ejemplo. Podría ser también una opción. Entonces, cuando nosotros hacemos un plan de venta y operaciones, o planificación agregada, ¿ya? También la planificación agregada se conoce como el plan de venta y operaciones, tenemos que tener distintos insumos de todos lados para poder tomar buenas decisiones. Por ejemplo, en operaciones tengo que tener en cuenta la capacidad actual de la máquina, los planes sobre la capacidad futura, capacitación de la fuerza de trabajo, nivel actual de personal. Todos esos insumos me van a servir para poder hacer una buena planificación. El área de distribución y marketing también me puede entregar información valiosa. Por ejemplo, las necesidades de los clientes, los pronósticos de demanda, comportamiento de la competencia, que también lo tengo que tener en consideración para poder hacer este plan de venta y operaciones. Contabilidad y finanzas, datos sobre costos, situación de la financiera de la empresa, ¿me podré endeudar o no podré endeudar? ¿Podré ampliar mi capacidad o no podré ampliar mi capacidad? El área de recursos humanos, las condiciones del mercado laboral, capacidad de capacitación, por ejemplo, ingeniería, puede ponerse creativo, ¿cierto? Y puede incorporar nuevos productos. Está en condiciones la línea productiva de poder hacer un nuevo producto con algunas especificaciones técnicas, cambios en el diseño de los productos, normas para las maquinarias, etcétera. El área de materiales o adquisiciones, ¿cierto? Capacidad de los proveedores, voy a tener la capacidad de que los proveedores cumplan lo que yo necesito, las materias primas, las voy a tener disponibles, capacidad de almacenamiento, disponibilidad de materiales, como se dan cuenta, operaciones tiene que conversar con todas las áreas funcionales de la organización, que era lo que decía la lámina 1, una integración horizontal con todas las unidades, porque nos van a entregar información valiosa para hacer estos planes de control y planificación, perdón, estos planes de planificación y control de la producción. Si nosotros, ¿cierto?, tenemos toda esta información que puede venir de varias fuentes, el objetivo es que se haga un buen plan. ¿Y para qué yo quiero hacer un buen plan? El plan tiene que recoger, ¿cierto?, todo lo que vimos, ¿cierto? ¿Para qué? Para adaptarse a las oscilaciones que pueda tener la demanda. O también tratar de reducir la intensidad de dichas oscilaciones. ¿Para qué? Para conseguir una eficiente utilización de la capacidad productiva de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con este plan agregado? Obviamente, hacer un plan que minimice los costos y maximice los beneficios.
que es el objetivo fundamental de una empresa. Maximizar el servicio al cliente, cumplir con un alto nivel de servicio, minimizar la inversión en inventarios, tener la cantidad óptima, no tener de más ni tampoco tener de menos. Minimizar los cambios en el ritmo de producción, ojalá mantener una producción constante. Minimizar las variaciones de la plantilla, en lo posible, ¿cierto? Mantener estable la fuerza laboral y que no existan tantas variaciones entre desvinculaciones o despidos, ¿cierto? Que se mantenga constante, idealmente, esta plantilla. Maximizar la utilización de la capacidad productiva. Existen ciertas preguntas, ¿cierto? Que una persona encargada de la planificación agregada debe responder. ¿Cuáles son estas preguntas? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo el plan, ¿debo utilizar los inventarios para absorber los cambios de la demanda durante un periodo de planificación? Para eso existe el inventario de previsión, que lo utilizo cuando existen variaciones, ¿cierto? Cuando existe un pic o cuando existe, ¿cierto?, menos demanda. Claro que los puedo ocupar. ¿Debe la empresa ajustarse a los cambios variando la fuerza laboral? ¿Me convendrá contratar y despedir? Depende de los costos, depende del tipo de trabajo. Si lo que estamos haciendo no implica una función específica que tenga un conocimiento, podría, ¿cierto?, contratar y despedir porque me va a ser barato. Pero si necesito una persona con un conocimiento específico, me va a salir más caro porque voy a tener que capacitarla, que aprenda a hacer el trabajo, la puesta en marcha, ¿cierto? Entonces va a depender si me conviene o no me conviene variar la fuerza laboral. ¿Debo utilizar empleado a tiempo parcial o utilizar las horas extras y el tiempo en actividad para hacer fluctuaciones? Tenemos que evaluar, ¿cierto? ¿Debe utilizarse la subcontratación durante la fluctuación de pedidos para mantener una plantilla estable? Podría ser una opción, siempre y cuando nuestros proveedores sean confiables y nos entreguen ciertos productos de calidad. Eso fue lo que vimos también en cadena de suministro. Tener una buena relación con los proveedores para poder asegurar, ¿cierto?, que vamos a tener las materias primas, que la subcontratación nos va a generar, ¿cierto?, un producto de calidad. ¿Deben modificarse los precios u otros factores para influir sobre la demanda? ¿Me convendrá hacer promociones para hacer cambios en la demanda? Todo eso tenemos que evaluarlo. En base a todas estas preguntas que nosotros nos podemos hacer cuando estamos haciendo un plan agregado, ¿cierto? Podemos también tomar algunas decisiones. Como por ejemplo, ¿voy a utilizar sobretiempo? ¿Voy a hacer turnos adicionales? ¿O voy a tener menos personal? ¿Voy a contratar o voy a despedir? ¿Voy a utilizar subcontratación? ¿Voy a utilizar los inventarios en periodos de baja demanda? ¿Voy a optar por tomar un leasing de las instalaciones? ¿Voy a acumular demanda en base a promociones, descuentos? ¿Voy a cambiar la demanda vía precio, promoción? O finalmente puede ser una decisión también, ¿sabes qué? No satisfazco la demanda simplemente. Podría ser. Entonces, para poder lograr esta adaptación, existen dos opciones. Opciones de capacidad o opciones de demanda. ¿Qué significa tener opciones de capacidad? Estas opciones de capacidad no tratan de modificar la demanda, ¿ya?, sino que absorber sus fluctuaciones. ¿Cómo lo absorbo? A través de inventario, sobretiempo, subcontratación, por ejemplo, o opciones de demanda. ¿Qué es lo que puedo hacer?
la empresa, ¿cierto?, va a intentar alisar estos cambios en el patrón de demanda a través de promociones, descuentos, etc. Veamos entonces la primera opción, la opción de capacidad. Para lograr modificar la capacidad productiva a mediano plazo, habitualmente, dice, no es posible incrementar la capacidad instalada. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Ya lo conversamos. ¿Puede ser una opción? Sí, puede ser una opción, pero generalmente las empresas tienen que hacer con lo que tienen disponible, porque ampliarse también implica un mayor tiempo, buscar un terreno, comprar la maquinaria, poner en marcha la línea de producción, que finalmente se va a demorar en que esto pueda estar operativo al 100%. Entonces, cuando no ocurre eso, cuando yo no puedo ampliar, tengo que ver distintas alternativas para poder adaptarme a lo que tengo que cumplir. Y esta adaptación, qué es lo que puede considerar? Cambiar los niveles de inventario, ir variando el tamaño de la plantilla, contratando, despidiendo personal, variar los volúmenes de producción mediante las horas extras, subcontratar, utilizar empleados a tiempo parcial, u otra que podría también ser necesaria, ¿cierto?, para poder hacer opciones de capacidad. Gráficamente tenemos lo siguiente. Primero pensemos, ¿cierto?, que tengo que tener en mente la capacidad máxima que yo puedo disponer. Y eso se ve acá. En esta línea roja que le estoy marcando acá con el mouse, ¿cierto?, es mi capacidad instalada. Lo máximo que yo podría producir. Por otro lado, a medida que pasa el tiempo, ¿cierto?, en un año, por ejemplo, tengo mi pronóstico de demanda. En enero, ¿cierto?, puedo tener el máximo, que es igual a mi capacidad máxima. Y en los meses siguientes puedo ir bajando la producción. Esto es un ejemplo clásico de una demanda con estacionalidad. Baja en los meses de invierno y aumenta en los meses de verano. ¿Ya? Estacionalidad. Recuerden lo que vimos en pronóstico de demanda. Hay pic de demanda o también hay decrementos en la demanda. En este caso, podemos ver de que en los meses de invierno baja la producción y en los meses de verano va aumentando. Entonces acá tenemos que tomar algunas decisiones. Si mi demanda es tan variable como se muestra acá, yo podría hacer una estrategia de seguimiento de la demanda. Es decir, producir exactamente lo mismo que me están demandando. ¿Cuál sería esa opción? La opción roja que se ve acá. Se lo estoy marcando ahí. Es decir, me voy a ir moviendo al mismo ritmo que se mueve la demanda. Opción de seguimiento de la demanda se llama eso. O también puedo tomar otra decisión. ¿Cuál decisión puede ser? Tener una planta fija, que se llama una capacidad constante. ¿Cuál sería esa? Lo que estoy marcando acá en azul. Produzco en forma constante todo el año y los inventarios que se me acumulen en estos periodos de baja demanda, que se llama inventario de previsión, los voy a utilizar para poder absorber la demanda en estos periodos que necesito tener mayor cantidad de productos. Podría ser una opción. Entonces acá la decisión va a estar en cuál va a ser esta producción constante que me permita cumplir, ¿cierto?, con estos inventarios de previsión, poder cumplir estos periodos donde tengo una mayor demanda. O también podría ser una estrategia mixta.
Es decir, en algunos periodos puedo tener una tasa constante y en otros periodos puedo ir haciendo un seguimiento en la demanda. Como por ejemplo, esta línea rosada que se ve acá. Tengo un periodo fijo, enero y febrero, otro periodo fijo, por ejemplo, a la máxima capacidad desde agosto hasta diciembre, y baja una capacidad, ¿cierto?, en los meses de invierno. Puede ser 2 periodos fijos, o podría ser 2 periodos fijos y ir a hacer seguimiento a la demanda. Pueden haber muchas alternativas en esa estrategia mixta, ¿ya? Entonces ya estamos entrando en los distintos planes que yo quiero que ustedes aprendan, que va a ser una estrategia de seguimiento de la demanda o una estrategia de nivelación o una estrategia mixta. Esas son las 3 opciones que vamos a aprender a calcular. Y dentro de las opciones de demanda, ¿ya? Recuerden que vimos las primeras las opciones de capacidad, que vamos a tener 3 estrategias. También están las opciones de demanda. ¿Y cuáles son las opciones de demanda? Esto quiere decir que voy a mantener el ritmo de producción y tratar de modificar los patrones de demanda amortiguando sus oscilaciones. Evidentemente, dice, esta opción no cuenta con tantas posibilidades de éxito, dado que la demanda puede influir, ¿cierto?, muchos factores que pueden estar fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿cómo yo puedo influir sobre la demanda? Puedo influir con publicidad, con promociones, con precio, con venta directa, reteniendo, haciendo retención de pedidos durante los periodos de alta demanda, haciendo una combinación de productos o servicios con ciclos de demanda complementarios, o, ¿cierto?, eliminar esta estacionalidad. ¿Cuáles son las etapas que nosotros debiésemos seguir para poder realizar una planificación agregada? Etapa 1. El proceso de elaboración del plan agregado dentro de un horizonte de planificación establecido. Lo primero que tengo que decidir es cuál va a ser mi horizonte de planificación. Voy a planificar un año, o un año y medio, o 6 meses. Entonces, la primera decisión es saber cuál va a ser mi horizonte de planificación. Segundo, ¿qué va a ser? Determinación de una demanda agregada global que incluye la demanda de cada producto. Una demanda agregada por familia de productos, ¿ya? Que en este caso, o en algunos casos, ¿cierto?, vamos a tener que encontrar una unidad de medida equivalente que me represente estas familias de productos. Etapa 3. Calcular a partir de dicha demanda agregada por familia de productos, ¿cierto?, los recursos que voy a utilizar. La mano de obra, las horas máquinas, los materiales, etcétera, para poder satisfacer esta demanda agregada. Etapa 4. Identificar cuáles son las estrategias que voy a utilizar. Entonces tengo que ver, ¿voy a hacer una estrategia de seguimiento a la demanda? ¿O voy a utilizar una estrategia de nivel? ¿O voy a hacer una estrategia mixta? Entonces acá tenemos que empezar a jugar y hacer los distintos cálculos para poder finalmente, que en la etapa 5, seleccionar las alternativas que mejor satisfagan los objetivos de la organización. ¿Cómo voy a tomar esta decisión? La voy a tomar en base al costo, ¿ya? El costo es nuestro parámetro. La alternativa que me genere menores costos es la alternativa que yo debiese seleccionar para poder hacer mi planificación.
Entonces, dentro de las estrategias que nosotros tenemos que evaluar, ¿cierto? Al hacer un plan agregado, son las estrategias que les acabo de comentar. Una estrategia de seguimiento de la demanda o una estrategia de planificación nivelada o estrategias mixtas. ¿Ya? Existen empresas que utilizan combinaciones de estrategias de planificación agregada logrando planes agregados eficientes o eficaces. ¿Qué es lo que hace la estrategia de seguimiento de la demanda? Intenta conseguir niveles de producción que igualen a la demanda. La voy siguiendo, por eso es su nombre. ¿Ya? Voy produciendo, ¿cierto?, al mismo ritmo que me demanden mis clientes. ¿Y esto cómo lo puedo lograr? Esto lo puedo lograr variando los niveles de mano de obra, aprovechando los tiempos de inactividad o subcontratando. ¿Ya? Muchas empresas de servicios utilizan esta estrategia, ¿no?, como un dato para que lo tengan en consideración. Estrategia de planificación nivelada o estable, que es la segunda estrategia. Corresponde a un plan agregado constante, periodo a periodo. Yo voy a definir un fijo. No voy a hacer seguimiento de la demanda, no voy a ir variando. Voy a tener un fijo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y esto qué implica? Uno, que el inventario en cada una de las etapas amortigue las fluctuaciones en la demanda y producción. Voy a utilizar los inventarios de previsión para los periodos que tenga una alta demanda y no pueda hacer y no sea capaz con esta estrategia nivelada de poder alcanzar ese nivel. Para eso utilizo los inventarios, ¿cierto?, para poder cumplir con los pedidos de mis clientes. Segundo, al mantener una plantilla estable, ¿ya?, porque no voy a hacer el seguimiento de la demanda, no voy a ir variando la mano de obra, voy a tener una planta fija, eso también me genera beneficios. ¿Y cuáles son estos beneficios? Que puede mejorar la calidad y también el mayor compromiso por parte de los trabajadores, los que van a estar seguros, ¿cierto?, que van a tener trabajo durante un año, por ejemplo. En cambio, el seguimiento de la demanda pueden tener mayores riesgos porque me pueden echar el próximo mes, ¿cierto? Existe una mayor incertidumbre. Entonces, uno podría trabajar no con el compromiso que debiese tener. ¿Cómo hacemos entonces una planificación agregada? Se me había olvidado y ahora me acordé, esta presentación ustedes ya la tienen disponible en Educandus, ¿ya?, por si la necesitan ir viendo, que ya queda muy poquito en todo caso, pero ya la tienen disponible por si después quieren repasar, ¿ya?, como paréntesis. ¿Cómo hago entonces la planificación agregada? Nosotros vamos a hacer, en base a efecto de este curso, lo que se llama los métodos de tabla, que son las hojas de cálculo. También existe otra forma de hacerlo en base a planificación lineal, método del transporte, ¿ya?, que también puede ser útil para poder hacer estos cálculos. Pero para efectos de este curso solamente vamos a enfocarnos en los métodos de tabla, que se llaman una hoja de cálculo simple de Excel, por ejemplo. 1. Determinar la demanda en cada periodo. ¿Ya? Eso puede venir del departamento de marketing o nosotros mismos podríamos generar esta demanda haciendo un pronóstico de la demanda. 2. Determinar la capacidad con el horario de trabajo regular, en las horas extras y subcontratación de cada periodo. 3. Hallar los costos de mano de obra, contratación, despido y almacenamiento. 4. Considerar la política de la empresa que debe aplicarse a los trabajadores o a los niveles de existencia. Y 5. Desarrollar planes alternativos y examinar sus costos totales. ¿Ya? Este es un procedimiento lógico que uno debe seguir para poder hacer
una planificación agregada. Veamos un ejemplo. Desarrollemos este ejemplo y les voy a dejar propuesto otro ejemplo para que lo puedan desarrollar ustedes, ¿ya? Y dentro de un par de días les voy a compartir el archivo Excel que voy a trabajar ahora a continuación para que lo tengan como referencia, ¿ya? Hago la invitación para que lo puedan realizar ustedes, para que aprendan, adquieran las competencias, ¿cierto? Y tomen como referencia lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? El ejemplo número 2 es muy parecido, tiene algunas variaciones, pero ya teniendo como referencia este ejercicio, podrían ustedes trabajar el ejemplo número 2, que se lo voy a dejar propuesto. El ejemplo dice lo siguiente. El gerente de un centro de distribución tiene que determinar cuántos empleados de tiempo parcial debe mantener en la nómina, ¿ya? Él desea desarrollar un plan de personal que reduzca al mínimo los costos totales y quiere comenzar con una estrategia de seguimiento y de nivel de utilización. Para la estrategia de nivel de utilización, el gerente desea probar el nivel de la fuerza de trabajo que satisface la demanda con el uso mínimo del tiempo improductivo. En primer lugar, el gerente divide el año siguiente en 6 periodos. Etapa 1. Estoy definiendo el horizonte de planificación. Cada uno de 2 meses de duración. Entonces tengo 6 periodos y cada periodo considera 2 meses, ¿ya? Cada empleado de tiempo parcial trabaja un máximo de 20 horas por semana en tiempo regular. En lugar de pagar tiempo improductivo, la jornada de cada trabajador se reduce durante los periodos de poco movimiento. El tiempo extra puede usarse en los periodos peak. La demanda pronosticada del centro de distribución se expresa como el número de empleados de tiempo parcial que se requiere en cada periodo dentro del tiempo regular máximo de 20 horas. Esa es la unidad equivalente, ¿ya? En este caso vamos a utilizar el número de empleados de tiempo parcial que se requiere en cada periodo. Esa va a ser la unidad que nosotros vamos a utilizar para poder hacer la planificación agregada. Y tenemos esta tabla que se encuentra acá con los 6 periodos que son bimensuales, cada periodo te considera 2 meses, ¿ya? Y tengo la demanda de personas que necesito para poder cumplir los requerimientos. Necesito 6 empleados de tiempo parcial en el periodo 1, 12 en el periodo 2, 18 en el periodo 3, 15 en el periodo 4, 13 en el periodo 5, 14 en el periodo 6 y me da un total de 78. Actualmente la empresa cuenta con 10 empleados de tiempo parcial, ¿ya? Cuando partió la planificación, el periodo 0 por así decirlo, contaba con 10 empleados. Y dice la información sobre las restricciones y costos se presentan a continuación, que correspondería, ¿cierto?, a la etapa 3, definir cuáles son todos los costos asociados a este plan. Hay algunas restricciones, como por ejemplo, solo se pueden contratar a un máximo de 10 nuevos empleados. En cada periodo se debe satisfacer la demanda. El tiempo extra no puede ser superior al 20% de la capacidad del tiempo regular, que serían 4 horas en ningún periodo. Por lo tanto, lo más que puede trabajar un empleado es 24 horas por semana, porque tiene, cierto, como dice, un máximo de 20%. Y también podemos asignar los siguientes costos. La tarifa salarial en tiempo regular es de 2.000 pesos por periodo de 20 horas por semana.
Los salarios por tiempo extra equivalen al 150% de la tarifa del tiempo regular. Las contrataciones nos van a costar, ¿cierto?, 1.000 por persona. Y los despidos, 500 por persona. ¿Ya? Esos son los datos para este ejemplo. Entonces lo que voy a hacer, voy a intentar desarrollar este ejercicio utilizando una hoja de cálculo de Excel. Ya, muy bien. Vamos a comenzar entonces con el ejemplo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar con la estrategia de seguimiento de la demanda. Lo que ustedes ven acá a continuación es una simple hoja de cálculo, una hoja de Excel, ¿ya? Y esta hoja de cálculo se divide en tres grupos. Por un lado tenemos los valores de entrada, que es lo que a nosotros nos va a servir, ¿cierto? Los inputs que nosotros vamos a necesitar para poder construir los siguientes puntos que aparecen acá. Tenemos los valores derivados, que vamos a utilizar los valores de entrada para poder tener también otro insumo que son los valores derivados. Y finalmente tenemos los costos calculados. ¿Ya? Esta es una hoja de cálculo que se puede utilizar para poder hacer un ejercicio de esta planificación agregada. Cabe destacar que también existen otras líneas que podrían ser utilizadas en una planificación agregada, como es, por ejemplo, los inventarios o las vacaciones o cualquier otro aspecto que sea relevante analizar. ¿Ya? Como en este ejercicio no vamos a usar esos elementos, no están considerados dentro de esta hoja de cálculo, pero para que ustedes tengan en consideración de que sí pueden agregar todos los elementos que ustedes estimen conveniente y que les sirva para poder realizar la planificación agregada. Bien, bueno, el ejercicio nos decía de que tenemos 6 periodos bimensuales, por lo tanto ahí tenemos, ¿cierto?, el horizonte de planificación, que sería un año. Y tenemos, ¿cierto?, algunos datos relevantes, que son el nivel de la fuerza actual, 10 trabajadores, en el periodo cero, ¿cierto? Antes de hacer la planificación, teníamos 10 trabajadores. Entonces, con esos trabajadores vamos a partir nuestra planificación agregada por un horizonte de un año, que está dividido en 6 periodos de 2 meses cada uno. Tenemos una restricción del máximo de contratación, que son 10 trabajadores. El tiempo extra que se puede utilizar en este sistema de planificación es máximo un 20% de los trabajadores. ¿Ya? La tarifa que se va a pagar por tiempo parcial en jornada regular, ¿cierto? Son de $2.000 por trabajador. El salario del tiempo extra, cuando exista la posibilidad de utilizar el tiempo extra, ¿cierto? Recuerden que tenemos que trabajar todo en unidades equivalentes. Por lo tanto, vamos a pagar una tarifa de 150% de la tarifa actual, lo que se traduce, ¿cierto?, en 3.000 pesos por trabajador. Las contrataciones nos cuestan $1.000 y los despidos 500. Esos son los datos que tenemos disponibles para poder comenzar nuestra planificación. Dentro de los valores de entrada tenemos la demanda pronosticada, ¿ya? Que viene dado por el enunciado, ¿cierto? Hicimos un pronóstico de demanda, ¿ya? Donde vimos que las unidades equivalentes eran trabajadores de tiempo parcial, ¿cierto? En jornadas regulares de 20 horas. Y eso, ¿cierto? Hicimos una proyección de cuánto vamos a necesitar en este periodo de un año. En el periodo 1 vamos a utilizar 6 trabajadores, en el periodo 2, 12, en el periodo 3, 18, en el periodo 4, 15, en el periodo 5, 13 y en el periodo 6, 14. ¿Ya? Esos son los datos de entrada que yo tengo, que es el pronóstico de demanda que yo realicé para poder determinar cuáles son mis requerimientos. Entonces, para poder comenzar
esta planificación agregada, vamos a comenzar con la primera estrategia, que es la estrategia de seguimiento. ¿Qué significa una estrategia de seguimiento? Significa de que vamos a necesitar o requerir la misma cantidad de trabajadores que ha sido pronosticada. ¿Ya? Entonces, en este caso, comencemos con el nivel de la fuerza de trabajo y la estrategia de seguimiento, como les decía, indica de que yo voy a hacer la misma cantidad que estaba pronosticada. Por lo tanto, en el primer periodo vamos a tener 6 trabajadores, en el periodo 2, 12, periodo 3, 18, periodo 4, 15, periodo 5, 13 y periodo 6, 14. Exactamente la misma cantidad que estaba pronosticada. ¿Ya? El tiempo improductivo en un sistema de estrategia de seguimiento no tenemos tiempo improductivo, porque yo tengo exactamente la misma cantidad de trabajadores en este caso que requiero. Por lo tanto, no existe holgura, no existe tiempo ocioso. Por lo tanto, no voy a tener tiempo productivo. En esta estrategia de seguimiento, por lo tanto, no tengo tiempo productivo y tampoco voy a tener tiempo extra. Por lo tanto, serían 0 para todos los periodos. Esa es la primera parte. ¿Ya? Ya completamos los datos de los valores de entrada. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta, ¿cierto?, seguir con los valores derivados. Veamos cómo se completa. En el periodo 1, yo necesito tener 6 trabajadores. ¿Ya? Pero sabemos que del periodo 0, lo que tenía actualmente la empresa, teníamos 10 trabajadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar en el periodo 1? ¿Voy a necesitar contratar? No, porque tenía 10, ¿cierto? Pero voy a tener que despedir o desvincular 4 trabajadores, porque venía con 10 y en el periodo 1 de la planificación necesito solamente 6. Como necesito 6 y tenía 10, tengo que desvincular a 4. El tiempo extra es 0 porque no voy a requerir. Bien, tenemos 6 trabajadores en el periodo 1. ¿Qué pasa en el periodo 2? Necesito 12. Como tengo 6, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que contratar a 6, no voy a desvincular a nadie, ¿cierto? Y tampoco voy a utilizar tiempo extra. Siguiente periodo. En el periodo 3 necesitamos 18 trabajadores. Teníamos 6. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que contratar 6 trabajadores, no despido a nadie y tampoco tengo trabajadores en tiempo extra. Periodo 4. Fíjense lo que pasa acá. Necesito 15 y tenía 18. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente no voy a contratar a nadie, pero sí voy a tener que desvincular a 3. ¿Para qué? Para poder quedar en 15 trabajadores, que es lo que yo necesito en este periodo. Y no necesito tiempo extra, 0. En el periodo 5 necesito 13 trabajadores y tengo 15. ¿Qué va a pasar? No voy a contratar a nadie, voy a tener que desvincular a 2 y no necesito trabajar en tiempo extra porque estoy utilizando exactamente la cantidad pronosticada. Y en el periodo 6, el último periodo de la planificación, como tengo 13 trabajadores, necesito 14, ¿qué es lo que voy a hacer? Contrato a uno, no despido a nadie y tampoco tengo tiempo extra. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, nuestro segundo grupo, que es los valores derivados que nacen de los valores de entrada, y con esto ahora podemos pasar a la siguiente etapa, que corresponde a calcular nuestros costos. ¿Cuánto nos va a salir esta estrategia? Recordemos que tenemos que tomar la decisión en base a la estrategia que nos genere menores costos. Estrategia de seguimiento, estrategia de nivel de utilización, y existe una tercera estrategia, que es una estrategia mixta, que podemos mezclar, ¿cierto?, ambas tipos de estrategias.
Entonces, veamos ahora cuáles son los costos asociados a esta estrategia de seguimiento. Tiempo productivo. ¿A qué corresponde el tiempo productivo? Va a corresponder en esta estrategia a la misma cantidad de demanda pronosticada, ¿ya? Porque estamos haciendo, nuevamente repito, estrategia de seguimiento. ¿Cuánto es el salario en tiempo, en tiempo normal? Es de $2.000. Por lo tanto, yo multiplico el salario, que son 2.000, por, voy a fijar esto para que podamos utilizar bien la fórmula, y vamos a multiplicarlo por el tiempo productivo, ¿ya? Por el tiempo productivo. 12.000, ¿cierto? Es el costo que yo tengo de contratación de las 6 personas que tengo en el periodo 1. El tiempo en productivo, como dijimos anteriormente, no vamos a tener tiempo en productivo en esta estrategia, porque tengo exactamente la misma cantidad de trabajadores que requiero en base al pronóstico de demanda. Por lo tanto, el tiempo productivo va a ser 0 durante todo el periodo. Las contrataciones, ¿tengo que contratar en el periodo 1? Contratación, ¿cierto? Sabemos que nos cuesta 1.000 pesos. Y multiplicamos por las contrataciones. Sabemos que en el periodo 1 no tengo contrataciones, ¿cierto? Porque venía con 10 trabajadores y en el periodo 1 necesito 6. Por lo tanto, necesito desvincular. Por lo tanto, el costo de las contrataciones es 0. Los despidos. ¿Cuánto nos cuestan los despidos? $500 por trabajador. Fijamos el valor y lo multiplicamos por los despidos. Como venía con 10, necesito 6, tengo que desvincular a 4. Y el tiempo extra, ¿cierto? En este caso no voy a tener, por lo tanto es 0. Y ahora que tenemos los valores fijados, ¿cierto? Fijos, podemos arrastrar la fórmula para encontrar el valor que estamos buscando. Fíjense qué pasa en el tiempo productivo. Siempre estoy multiplicando el salario por la celda que aparece acá, que es la C20, por ejemplo, que es el tiempo productivo para el periodo 2. 18, ¿cierto? Que es el tiempo productivo para el periodo 3, con un costo de 36.000, y así con cada uno de los periodos. Las contrataciones, exactamente lo mismo, como tenemos fijado el parámetro, podemos arrastrar la fórmula sin ningún problema, ¿cierto? Y podemos ver cuál es el costo de esta política. Voy a contratar a 6 trabajadores en el periodo 2 con un costo de 6.000. Voy a contratar a 6 trabajadores también en el periodo 3, que nos genera un costo de 6.000. Y voy a contratar en el periodo 6 un trabajador que va a tener un costo de $1.000 por trabajador. Los despidos. Voy a despedir en el periodo 1 4 trabajadores que nos genera un costo de 2.000. En el periodo 4 de 3 trabajadores que nos genera un costo de $1.500. Y en el periodo 5, 2 trabajadores que nos genera un costo de 1.000. Por lo tanto, la política de seguimiento que podría seguir esta empresa
nos genera, ¿cierto?, un costo de $173.500. ¿Ya? Si seguimos esta política, ¿cierto?, nosotros vamos a incurrir en este costo. Analicemos ahora qué pasa con la siguiente estrategia, la estrategia de nivel. Tenemos exactamente la misma tabla, la misma hoja de cálculo, ¿ya? Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fijar un nivel fijo de la fuerza de trabajo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que puede ser como máximo el 20%. ¿Cierto? Y nosotros queremos reducir al máximo el tiempo improductivo. ¿Ya? Y para eso, ¿cierto?, podemos utilizar el tiempo extra. ¿Y cuál va a ser ese tiempo extra? Tenemos que encontrar primero cuál es el periodo peak donde voy a requerir la mayor cantidad de trabajadores. Tenemos identificado, ¿cierto?, que la demanda pronosticada en el periodo 3 es de 18. ¿Ya? 18. Por lo tanto, como se puede utilizar un máximo de 20% de la capacidad del tiempo extra, tenemos que hacer la siguiente conversión. Yo puedo utilizar como máximo el 20%, ¿cierto?, por trabajador, por W, ¿ya? Y eso va a ser igual a el periodo peak que yo voy a tener. ¿Cuál es el periodo peak? Los 18 trabajadores en el periodo 3. ¿Ya? Reemplazamos ahora o encontramos el W, que va a ser el número de trabajadores que yo voy a tener como planta, ¿cierto? Y sabemos que W es igual, la W acá, va a ser igual a los 18 trabajadores que tenemos en el periodo peak sobre el 1,2, que representa el 20% máximo que yo puedo ocupar en tiempo extra. Por lo tanto, el nivel de fuerza de trabajo que yo debiese tener para minimizar el tiempo improductivo es de 15 trabajadores. ¿Ya? 15 trabajadores a tiempo parcial. Por lo tanto, el nivel de la fuerza de trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mantener un nivel fijo de 15 trabajadores durante todo el periodo de planificación. Esa sería la diferencia en comparación a la estrategia de seguimiento, que como dice el nombre, voy siguiendo la demanda. Y la estrategia de nivel, por otro lado, tengo que identificar cuál es el nivel que yo voy a ocupar de fuerza de trabajo. En este caso, vamos a ocupar un nivel de 15 trabajadores fijo durante todo el periodo de planificación. Teniendo esa consideración, para poder determinar cuál es el nivel, tenemos que empezar a calcular, ¿cierto?, todo lo que está asociado a esta estrategia. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el tiempo improductivo para el primer periodo? Si yo necesito 6 trabajadores y tengo 15, ¿voy a tener tiempo ocioso? Sí, ¿cierto? ¿Cuántos trabajadores no tengo ocupados? Porque necesito solamente 6. Va a ser la diferencia, ¿cierto?, entre los 15 que yo tengo menos los 6. Por lo tanto, voy a tener 9 trabajadores en tiempo improductivo. ¿Tiempo extra voy a ocupar? No, porque tengo capacidad ociosa. En el segundo periodo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el segundo periodo? Necesito 12 trabajadores y tengo 15. ¿Voy a tener tiempo improductivo?
Sí. ¿Cuánto? 3 trabajadores. ¿Y voy a utilizar trabajadores en tiempo extra? No. Recuerden de que en la estrategia de nivel, que es la que estamos viendo a continuación, yo solamente puedo hacer contrataciones o despidos solamente una vez en el periodo, que va a corresponder al periodo inicial. No puedo hacer contrataciones en distintos periodos de tiempo, porque si no, no estaríamos haciendo la estrategia de nivel, estaríamos haciendo estrategia de seguimiento o una estrategia mixta, ¿ya? Como dato. Cuando pasemos a las contrataciones, ahí vamos a reforzar lo que le acabo de decir. Periodo 3. Necesito 18 trabajadores y en base a nuestro análisis dijimos que vamos a tener una planta de 15. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener tiempo productivo? No. ¿Voy a necesitar trabajadores en tiempo extra? En este caso sí, porque yo tengo en la planta regular, voy a tener solamente 15 y necesito 18. Como necesito 18 y no puedo contratar más porque las contrataciones o despidos ya la hice en el periodo 1, ¿cierto? Vamos a tener que utilizar trabajadores en tiempo extra. ¿Cuántos trabajadores vamos a utilizar? Lo que nos falte para poder llegar a los 18 que necesito. En este caso, 3. Siguiente periodo, estoy en el periodo 4. Tengo 15, ¿cierto? Y necesito 15. ¿Tengo tiempo productivo? No. ¿Necesito tiempo extra? Tampoco. Periodo 5. Necesito 13 y tengo 15 trabajadores. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a tener trabajadores en tiempo productivo. Sí. ¿Cuántos? 2. ¿Tiempo extra voy a necesitar? No, tampoco, ¿cierto? Porque tengo tiempo improductivo. Y finalmente, en el periodo 6, requiero de 14, pero tengo 15. Por lo tanto, tengo un trabajador en tiempo improductivo y tengo, ¿cierto?, ninguno en tiempo extra. ¿Ya? Esos son los datos de entrada que nosotros pudimos analizar, ¿cierto?, en base a el número de trabajadores del nivel de fuerza que voy a ocupar durante todo el periodo de planificación, tomando en consideración que pueden trabajar como máximo el 20% en horas extras. Por eso nos dio un número de 15 trabajadores. Veamos entonces ahora los valores derivados. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el tiempo productivo en este caso entonces? El tiempo productivo, vamos a tener 6 trabajadores para el periodo 1, 12 en el periodo 2. Fíjese en el periodo 3, ¿cuál va a ser el tiempo productivo? ¿Va a ser los 15, los 18? En este caso, 15, porque el tiempo extra, ¿cierto? Lo tengo que sumar en la fila 23. 15 en el periodo 4. ¿Qué pasa en el periodo 5? 13. Y en el periodo 14, en el periodo 6, perdón, voy a tener 14. Contrataciones. ¿Vamos a tener que contratar o vamos a tener que despedir? Recordemos de que la empresa tenía 10 trabajadores al inicio del periodo de planificación. Por lo tanto, después del análisis que nosotros hicimos para determinar cuál va a ser el número fijo que vamos a tener que ocupar, nos dimos cuenta que necesitamos tener una planta de 15. Teníamos 10 y tengo que llegar a 15. Por lo tanto, voy a contratar 5 en el periodo 1 y no voy a contratar durante el resto del periodo de planificación, que era lo que les comentaba hace unos minutos atrás. Los despidos, ¿voy a necesitar despedir? No, porque venía con 10
necesito 15, solamente contrato 5 y no despido a nadie. Y tiempo extra, voy a necesitar trabajadores en tiempo extra. En el periodo 1, no. En el periodo 2, tampoco. En el periodo 3, sí, 3 trabajadores. Entonces ahí tenemos el tiempo productivo 15, más los 3 de tiempo extra, hacemos 18, que es lo que yo necesito en el periodo 3, donde tengo el pic de demanda. ¿Ya? Periodo 4, no voy a tener. Periodo 5, tampoco. Y en el periodo 6, tampoco. Con eso ya hicimos, ¿cierto?, la segunda parte de nuestra planificación de la estrategia de nivel, que es calcular, ¿cierto?, los valores derivados en base a nuestros valores de entrada. Y por último, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular nuestros costos. Comencemos entonces con el tiempo productivo. ¿Cuánto va a ser lo que vamos a ocupar? El tiempo productivo va a multiplicar el salario, que son los $2.000, fijo, para poder utilizar la fórmula y arrastrarla sin problemas, por tiempo productivo. Y puedo, ¿cierto?, arrastrar la fórmula y nos va a entregar el valor que nosotros vamos a pagar efectivamente por trabajadores que estén haciendo una labor, ¿ya?, que estén ocupando el tiempo, ¿ya?, tiempo productivo. Sin embargo, acá tenemos otra fila que se llama tiempo improductivo. ¿Para qué nos puede servir esta fila tiempo improductivo? Si yo tengo 15 trabajadores contratados, independiente de que no estén haciendo alguna labor específica, igual les tengo que pagar su salario, igual les tengo que pagar su sueldo. Entonces, esta fila nos puede indicar cuánta plata, ¿cierto?, yo estoy destinando a sueldos y que no nos están reportando alguna utilidad, ¿ya? Pero como les digo, los trabajadores están contratados y de todas formas tenemos que pagarle su sueldo. Por lo tanto, el tiempo productivo va a ser igual a el mismo salario de los $2.000, fijo acá, creo que acá, ahí sí, y lo multiplico por esa fila que está acá, la fila 16, donde nos está indicando cuáles son los trabajadores que no tengo utilizados, ¿cierto?, o con capacidad ociosa. Suman en total $30.000 durante un año. Entonces ahí podemos hacer un análisis en base a lo que podríamos reajustar en el próximo periodo de planificación. Para eso nos sirve hacer estos ejercicios, para poder después replantear el problema y ver dónde podemos ajustar para poder llegar a una estrategia eficiente. Las contrataciones, ¿qué va a pasar? Solamente voy a contratar en el periodo 1 5 trabajadores para poder llegar a la planta de 15. Como venía con 10, contrato 5, ¿cierto? Y ahí llego a los 15. Las contrataciones tenemos un costo de 1.000. Voy a fijar acá. Y lo multiplico por el total de contrataciones, 5. Y no contrato más durante todo el periodo de planificación. ¿Voy a tener despidos? No. ¿Cierto? Ya vimos por qué. Porque como venía con 10, necesito 15, solamente contrato y no despido a nadie durante todo el periodo. Es 0. Y el tiempo extra, esto ya sabemos que tiene un valor de 3.000, porque se paga al 150% de la tarifa normal, por lo tanto va a ser 3.000, fijo el 3.000 acá, y lo multiplico por los trabajadores que voy a utilizar en tiempo extra. Sabemos que solamente en el periodo 3
vamos a ocupar trabajadores de tiempo extra. El resto de los periodos no. Y acá tenemos entonces nuestra planificación agregada utilizando la estrategia de nivel, que nos da, ¿cierto?, un valor total de $194.000. Es más cara que la estrategia de seguimiento, ¿ya? Entonces, ahí podemos empezar a tomar distintas decisiones. Estrategia de seguimiento, estrategia de nivel. Y por último, y para terminar la sesión del día de hoy, podemos hacer una tercera estrategia, que es una estrategia mixta, ¿ya? Y ahí les dejo en libertad de acción para que ustedes definan cuál puede ser la mejor estrategia mixta, de modo de que nos pueda reportar los menores costos asociados. Y estrategia mixta puede ser, por ejemplo, mezclar algo en la estrategia de seguimiento con algo en la estrategia de nivel, o tener dos periodos fijos o dos niveles fijos de fuerza de trabajo, ¿ya? Hay un sinfín de posibilidades que ustedes pueden explorar, ¿ya? Y ahí los dejo en libertad para que ustedes puedan definir la mejor estrategia. Voy a trabajar una que puede ser buena o puede ser mala, ¿ya? Como les digo, pueden haber múltiples opciones, y ahí ustedes los dejo en libertad para que empiecen a hacer varios juegos, varias iteraciones para encontrar el mejor valor posible. Veamos entonces qué podemos hacer como estrategia mixta. Podría ser, por ejemplo, de que en el periodo 3, 4 y 5 utilice una estrategia de nivel de 15 trabajadores. Podría ser una estrategia. Y en el periodo 1 y 2 podríamos utilizar una estrategia de seguimiento a la demanda. Veamos qué nos da. Ahí tenemos una posibilidad. Algunos periodos seguimiento a la demanda, otros periodos tengo un nivel fijo y termino haciendo seguimiento a la demanda. Ustedes podrían encontrar quizás una mejor alternativa, ¿ya? Puede existir muchas opciones, ¿ya? El tema es que es encontrar la estrategia que mejor satisfaga los objetivos estratégicos de la compañía y que en lo posible, obviamente, nos genere menos costos en comparación a las estrategias antes revisadas. Ok, completemos entonces el cuadro para ver cuál es el costo que nos puede dar esta estrategia mixta. Tiempo improductivo, voy a tener 0 porque tengo exactamente la misma cantidad de la demanda pronosticada. Segundo periodo, no voy a tener tampoco tiempo improductivo porque estoy haciendo seguimiento de la demanda. Periodo 3, ¿voy a tener tiempo productivo? Tampoco. De hecho, me va a faltar trabajadores. Y voy a tener que ocupar 3 en tiempo extra. Periodo 4, ¿voy a tener tiempo improductivo? No, porque tengo 15 trabajadores y necesito 15. Por lo tanto, tampoco tengo tiempo extra. Tiempo improductivo en el periodo 5, en este caso sí voy a tener 2 trabajadores en tiempo improductivo, porque necesito 13 y tengo 15. Tiempo extra no voy a necesitar. Y en el periodo 6, ¿voy a tener tiempo improductivo? No. Y tampoco voy a necesitar trabajadores en tiempo extra.
Esta podría ser una alternativa. Puede ser buena, puede ser mala, depende, ¿cierto?, de el objetivo que queremos lograr. Y también va a depender, ¿cierto?, de el costo que podamos encontrar en esta estrategia. Veamos entonces los valores derivados. ¿Cuál va a ser el tiempo productivo en el periodo 1? 6, en el periodo 2, 12, en el periodo 3, 15, en el periodo 4, 15, periodo 5, ¿cuánto va a ser? 13, y en el periodo 6, 14. Contrataciones. Contrataciones. ¿Voy a tener que contratar en el periodo 1? No. De hecho, vamos a tener que despedir, porque veníamos con 10, ¿cierto? Y en el periodo 1 yo quiero hacer una estrategia de seguimiento. Por lo tanto, voy a tener que despedir a 4 y no voy a tener a nadie con tiempo extra. Periodo 2. ¿Voy a contratar? Sí. ¿Cuánto voy a tener que contratar? 6 trabajadores para poder llegar a los 12. Los despidos, no voy a tener despidos y tampoco voy a tener trabajadores en tiempo extra. Periodo 3. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Voy a tener que contratar? En este caso, sí, voy a tener que contratar. ¿Cuántos? 3 trabajadores. Tenía 2 en el periodo 2 y necesito 15 en el periodo 4. ¿Cierto? Perdón, ahí está en el periodo 3. Me he pasado en una. ¿Voy a tener despidos? No, pero sí voy a tener que requerir 3 trabajadores en tiempo extra para poder llegar a los 18 que tengo como demanda pronosticada. En el periodo 4, ¿voy a tener que contratar? No, porque tengo contratado 5, ¿cierto? Tengo contratado 15. Por lo tanto, no voy a contratar a nadie. Voy a tener que despedir tampoco y tiempo extra, 0. Periodo 5. ¿Cuántos voy a necesitar? ¿Voy a tener que contratar? No, porque necesito mantener la fuerza laboral de 15. ¿Voy a tener que despedir a alguien? No, tampoco. ¿Vamos a tener que tener tiempo extra? Tampoco. Y por último, en el periodo 6, como tenemos 15 trabajadores, ¿cierto? Como tenemos 15 trabajadores, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora necesito 14, porque volvimos a hacer una estrategia de seguimiento. ¿Voy a contratar? No. ¿Voy a tener que despedir? Sí, a 1. ¿Y voy a tener trabajadores en tiempo extra? No. Ya. Ahí tenemos, ¿cierto?, la segunda parte donde tenemos nuestros valores derivados. Y ahora calculemos cuánto nos da esta estrategia. Tiempo productivo. ¿Cuál va a ser? El tiempo productivo tiene un costo de $2.000, fijo los 2.000 y lo multiplico por el tiempo productivo. ¿Cuál va a ser el tiempo productivo? Lo que tengo ahí. Y puedo arrastrar la fórmula sin ningún problema. Tiempo improductivo. Como están contratados, ¿cierto? Yo de todas maneras tengo que pagarle su sueldo aunque los tenga desocupados. 2.000, fijo el valor y lo multiplico por el tiempo improductivo. Y puedo arrastrar la fórmula sin ningún problema. Fíjense que solamente tengo trabajadores con tiempo improductivo en el periodo 5 de nuestra planificación.
con un costo de $4.000. Contrataciones. ¿Cuánto salen las contrataciones? $1.000. Fijamos y multiplicamos por el número total de contrataciones. Vamos a contratar en el periodo 2, en el periodo 3 y ahí solamente. Despidos. ¿Cuánto nos cuestan los despidos? 500. Fijo el valor y lo multiplico por los despidos. Voy a despedir 4 trabajadores en el periodo 1 y voy a tener que despedir solamente 1 en el periodo 6. Y el tiempo extra, sabemos que tiene una tarifa de 3.000. Fijamos y multiplico por tiempo extra. Y nos da un costo de $174.500. Hacer esta estrategia mixta. ¿Cuál estrategia es mejor? Veamos. Estrategia de seguimiento, $173.500. Estrategia de nivel, $194.000. Estrategia mixta, $174.500. Es un poquito más cara que la estrategia de seguimiento. Quizás podríamos hacer algún ajuste a esta tabla y probablemente podríamos encontrar alguna estrategia que sea más eficiente que las que le acabo de mostrar en este punto de la estrategia mixta. ¿Ya? Bien, espero que les haya quedado un poco más claro. Intenté hacerlo esto en forma práctica para que ustedes puedan replicar este ejemplo y les dejo propuesto el ejercicio número 2, ¿ya? Que está en la presentación, para que ustedes puedan ejercitar tomando en referencia este video, ¿cierto? Con el ejemplo que acabamos de desarrollar. Por supuesto, si tienen alguna duda o alguna consulta, estoy siempre llano, ¿cierto?, a poder responder todas sus dudas y consultas que puedan surgir, ¿ya? Así que los dejo invitados para que puedan revisar la presentación, puedan entender el concepto, ¿ya? Puedan replicar la experiencia utilizando el ejemplo número 2, ¿ya? Y obviamente, si tienen alguna duda o alguna consulta, tienen mi correo, también está mi número ahí en el correo, por si alguien necesita comunicarse por WhatsApp, y con gusto les resuelvo todas sus dudas. Espero que estén bien. Lamentablemente, el jueves 16 no tenemos clases porque es feriado, ¿ya? Así que ahí les voy a dejar alguna actividad para que podamos, ¿cierto?, seguir trabajando y sigan aprendiendo este curso que se llama Administración de la Producción 2. Cuídense mucho, un abrazo y nos vemos en 2 semanas más. Chao.